Muy buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias y quiero felicitar muy especialmente al director de campaña, Ignacio Garriga, que ha hecho un trabajo excelente tanto en las elecciones vascas como en las elecciones gallegas, y de una manera especialísima a nuestra nueva diputada en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez. Quiero agradecer en el día de hoy el compromiso de todos nuestros candidatos en las elecciones gallegas y en las elecciones vascas, de todos los apoderados que nos han ayudado a vigilar la limpieza del proceso electoral y de todos los que se han comprometido con Vox durante estas elecciones regionales en unas circunstancias de extraordinaria dificultad y de extraordinaria violencia contra Vox. Quiero agradecer también el apoyo de esos 26.000 gallegos y de esos 18.000 vascos que han confiado en el proyecto de Vox en estas elecciones. Y quiero decirles que, independientemente de que los votos en Galicia y los votos en el País Vasco en un caso se hayan convertido en escaños y en otro caso no, pueden estar seguros de que van a sentirse satisfechos de cómo van a sentirse representados en el Congreso de los Diputados, donde habrá 52 diputados para representar tanto a esos gallegos como a esos vascos. Antes de hacer una valoración del resultado, quiero hacer una denuncia clara. Una denuncia que nos hemos visto obligados a hacer de manera sistemática en todos nuestros actos públicos, porque todos nuestros actos públicos han sido sistemáticamente acosados y en todos nos hemos visto amenazados e increpados. Hemos vivido unas elecciones sin libertad, tanto en el País Vasco como en Galicia, donde la violencia y la amenaza ha sido la protagonista de nuestros actos públicos. Vox no ha podido trasladar su mensaje en estas elecciones a los ciudadanos. No hemos podido decirles con claridad y que nuestro mensaje llegara nítido sobre qué era lo que proponíamos en cada una de estas regiones. Vox se ha visto envuelto en la bronca, aunque fuera como víctima, y esa ha sido la imagen que se ha querido transmitir por parte de los que incitaron al odio contra Vox, por parte de los matones que nos acosaron, amenazaron y agredieron, y también por parte de los medios de comunicación que en los casos en los que lo han contado, solo han transmitido de Vox esa imagen. Hemos asistido a unas elecciones sin igualdad democrática. El amigo de Pedro Sánchez, el sicario que ha colocado al frente de Correos, secuestró durante días la propaganda electoral de Vox. Finalmente, la Junta Electoral Central nos amparó, pero sabemos en este momento que las papeletas de Vox y la propaganda de Vox no ha llegado a muchísimos municipios del País Vasco y de Galicia. Hemos denunciado a este individuo y vamos a hacer todo lo posible para que termine en prisión por el gravísimo atentado que ha cometido contra la democracia en España. En tercer lugar, hemos asistido a unas elecciones prácticamente sin voz, donde el tercer partido de la nación no aparecía ni siquiera en las noticias de los principales medios de comunicación nacionales. Es decir, unas elecciones sin voz, unas elecciones sin igualdad democrática y unas elecciones sin libertad. Y en esas circunstancias, Vox se ha consolidado hoy como la tercera fuerza política nacional, porque mientras Vox entra a un Parlamento en el que aún no tenía representación, Podemos sale de 2 parlamentos regionales en los que tenía representación. Hoy los españoles han vuelto Hoy los españoles, en este caso los españoles del País Vasco, han consolidado a Vox como la principal alternativa al bipartidismo al que quieren volver el Partido Socialista y el Partido Popular. En relación con las elecciones de cada una de estas 2 regiones. En primer lugar, de Galicia, donde hemos obtenido alrededor de un 2% de los votos. Y, sin embargo, este apoyo electoral no se ha traducido en representación.
en una comunidad en la que se reparten 75 escaños, con un 2%, un partido como Vox no tiene representación. Es decir, 26.000 gallegos no han tenido representación, cuando, si el reparto hubiese sido proporcional, habríamos alcanzado entre 2 y 3 escaños y hemos padecido un umbral absolutamente injusto del 5%. En relación con el País Vasco, quiero decir que estamos ante una noticia histórica y que me hace una especial ilusión. Me produce un particular orgullo que en mi patria chica, en Álava, Vox haya recibido el respaldo suficiente para poner el primer pie en el Parlamento vasco, para que exista un diputado, una diputada, una voz que por primera vez va a plantear una oposición al autonomismo radical o al federalismo o al nacionalismo del resto de los 74 parlamentarios que hay en esa Cámara. Una diputada por primera vez en muchos años, yo diría que durante toda la democracia, una diputada en el Parlamento vasco libre de los pactos y de las componendas que sistemáticamente los partidos nacionales han tenido con el Partido Nacionalista Vasco o con Bildu. Es decir, una diputada que de verdad va a poder representar a sus electores y cuyos votos no van a ser traicionados como lo fueron sistemáticamente los electores del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular en el País Vasco. Permítame también una reflexión sobre la participación en el País Vasco, donde se ha producido una brutal diferencia entre la participación en las elecciones generales, un 69%, y la participación en las elecciones autonómicas, un 53%. 13 puntos de diferencia que yo creo que merecen una lectura. Obedecerá a distintas razones, pero sin ninguna duda habrá que hacer una reflexión de hasta qué punto las instituciones autonómicas, supuestamente más cerca de los ciudadanos vascos, son sentidas con esa lejanía y, de alguna manera, con cierto hastío por los ciudadanos vascos, que no se han sentido representados por ninguno de los partidos en el Parlamento vasco y que se han sentido sistemáticamente abandonados por las instituciones del Estado. Y para concluir, únicamente anunciarles que tanto en Galicia como en tierra vasca volveremos a concurrir a las siguientes elecciones autonómicas y lo haremos exactamente con el mismo mensaje electoral. Muchísimas gracias y nos ponemos a su disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me acerco de... Allí, Televisión Española. Sí, buenas noches, señora Abascal. ¿Creen que han cometido algún error en la campaña en Galicia como para no haber logrado ni siquiera un escaño como se han logrado en Euskadi? Bueno, yo creo que he hecho un relato muy preciso de lo que nos ha ocurrido en estas elecciones, tanto desde el punto de vista de las amenazas sistemáticas contra nuestros actos, toleradas por la delegación del Gobierno en Galicia. En todos los eventos públicos a los que hemos acudido, la protagonista ha sido la bronca, y no la que protagonizaban los militantes de Vox, sino la que había a nuestro alrededor. A muy pocos metros de donde hacíamos los actos públicos veíamos encapuchados que nos amenazaban, de muerte incluso, desde el primer día que presentamos a nuestros candidatos. Hemos visto cómo nuestros sobres no han llegado a las casas de los gallegos y hemos asistido a unas elecciones donde las posibilidades eran más complicadas porque la estratagema del voto útil ha funcionado a otros partidos. Vox comete errores probablemente todos los días, como las personas, pero no voy a ser yo el que cuente esos errores en público. Ya están ustedes para descubrirlos y para agrandarlos. Sí, buenas noches. No sé qué le parece la mayoría absoluta de Núñez Feijóo en Galicia y si considera que es un mensaje de los votantes populares hacia un Partido Popular más moderado. Ese es un análisis que tendrá que hacer el propio Partido Popular, pero me parece que es un mensaje distinto y que no tiene que ver con la mayor o menor adhesión que pueda despertar el señor Núñez Feijóo en Galicia o la mayor simpatía que puedan tener los gallegos, sino del auténtico miedo que los gallegos, la mayoría de los gallegos, tienen al Partido Socialista y a sus pactos con los nacionalistas
y con Podemos. Yo creo que eso es lo que han votado los gallegos y explica una mayoría absoluta tan clara. Hola, buenas noches. No sé si ha felicitado a Alberto Núñez Feijóo, porque de momento no le hemos oído que haya felicitado a los dos líderes que han ganado las elecciones, tanto en Galicia como en el País Vasco. Gracias. He felicitado a Maya Martínez, a nuestra diputada, y he dado las gracias a todos nuestros candidatos. No he tenido oportunidad de hablar con otras personas. En todo caso, nosotros somos un partido distinto y probablemente los líderes políticos de Vox no somos como los de otros partidos. El señor Núñez Feijóo ha jugado sucio, ha lanzado un mensaje nacionalista en Galicia, en cierto modo, para competir con los nacionalistas. Ha dicho que Vox no tenía sitio en Galicia y, como comprenderá, pues las relaciones no pueden ser las mejores en este momento. No nos gustan las componendas, ni las falsas felicitaciones, porque, sinceramente, no nos alegramos de un resultado que podría haber sido mejor para nosotros. Muy buenas, Santiago. Para estado de alarma, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser la primera medida de Vox con ese diputado que ha ganado en el País Vasco? ¿Cuál va a ser la primera medida que va a tomar Vox en el País Vasco contra los proetarras, el nacionalismo y demás? La primera va a ser jurar el cargo como Dios manda, por España. Santiago, estamos ante una Galicia en la etapa inicial del nacionalismo, porque hemos visto cómo ha crecido el BNG muchísimo y como vosotros mismos acusáis a Núñez Feijóo de estar echándose hacia el nacionalismo siempre. ¿Estamos ante una nueva Cataluña, una nueva País Vasco? Yo creo que los gallegos son gente muy inteligente. Es una sociedad donde, por suerte, el odio no ha anidado en la medida que lo ha hecho en otras comunidades de España, y confío en que no siga ese camino. Pero creo que para que eso no ocurra hay que actuar desde las instituciones, y no se puede en ningún caso hacer seguidismo de las obsesiones nacionalistas, como ha hecho el señor Feijóo, por ejemplo, con las políticas lingüísticas. Bueno, muchas gracias a todos.